Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE. Evangelio según San Mateo, del 22 al 15-21. Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedan en manos de la Santísima Virgen María y Jesucristo, sabiduría de Dios. Nos ponemos todos de pie para escuchar la lectura del Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, del 22, 15 al 21. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quién te escucha ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús le replicó: Devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Esta es palabra de Dios. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio de hoy es también una sucesión directa de los pasajes que vinimos leyendo durante las semanas pasadas, en los cuales Jesús señalaba por medio de parábolas, especialmente dirigidas a los fariseos y a los sumos sacerdotes, la enorme distancia que había entre la misión que ellos estaban llamados a desempeñar como guías del pueblo elegido por Dios y lo que en verdad estaban haciendo. Por eso en el inicio de esta lectura vemos hoy que ellos ya estaban tramando ponerle trampas para atraparle en sus propias palabras. Dicho de otro modo, los fariseos querían deshacerse del Señor porque los ponía en evidencia y eso les fastidiaba, y estaban buscando la mejor manera de quitarle del paso, pero procurando hallar un motivo en lo que él decía, para así evitarse la antipatía de las grandes multitudes que lo seguían. Para poder comprender mejor este Evangelio, es necesario detenerse un momento y analizar ciertos aspectos fundamentales del pensamiento y las prácticas, es decir, los hábitos y costumbres de las dos culturas que compartían mucho más que un espacio geográfico en ese momento histórico: los romanos y los judíos. Primero vamos a hablar un poco sobre los romanos. Para los romanos, como una herencia del pensamiento egipcio y griego, el poder político estaba unido al poder de sus dioses. Es decir, el César era prácticamente un semidios y por tanto su poder era absoluto. De hecho, la gran mayoría de los cristianos que fueron martirizados durante los primeros siglos del cristianismo fueron arrojados a los leones, quemados vivos, decapitados, crucificados y demás, solo por negarse a adorar al César. Por otra parte, como hemos expresado ya alguna vez en estas nuestras catequesis semanales, los métodos que utilizaba el imperio para cobrar los impuestos eran con frecuencia bastante despiadados. Por eso los publicanos
es decir, los cobradores de impuestos, eran socialmente tan mal vistos por el pueblo judío, pues siendo en su mayoría de origen hebreo, trabajaban al servicio directo de sus dominadores. El impuesto que cobraban los romanos en todas sus colonias en favor del César era una carga muy pesada que recaía con más rigor especialmente sobre los más pobres, es decir, los que trabajaban la tierra, que en este caso era la gran mayoría del pueblo hebreo. Como segundo punto, vamos a hablar sobre los judíos. El pueblo de Israel había soñado desde sus inicios en conformarse con una gran confederación de tribus, en la que el único Señor fuese Dios, el Dios de la liberación. Desde esa perspectiva, toda la ley estaba destinada a servir completamente, con celo absoluto a ese Dios, sin duda con muchos formalismos, pero excluyendo cualquier posibilidad de dar cabida a otros dioses. Lo leemos desde el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículos 24 y siguientes, o en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 10 y 13, entre otros. Así dadas las cosas, y ante la figura divinizada del César, estar de acuerdo con el pago de un tributo a él podría ser considerado como una traición a la ley y a las tradiciones judías, además de significar de algún modo la aceptación de la explotación y todos esos aspectos sociales, políticos, económicos ya señalados. Por esos motivos, cualquier otra que hubiese sido la respuesta de Jesús, por sí o por no, le habría puesto en graves problemas. Si expresaba de manera abierta que ese impuesto debía ser pagado sin mayores aclaraciones por su parte, además de manifestarse contrario al espíritu de la ley judía, habrían perdido peso todas las predicaciones del Señor acerca de la justicia, la solidaridad e incluso el amor de Dios hacia los más necesitados. Si por el contrario respondía que el impuesto no debía ser pagado, podrían acusarle con pruebas de rebeldía ante las mismas autoridades romanas, lo que al parecer era su intención original. En ese sentido, la respuesta del Señor es muy inteligente y le permite salir del paso con éxito, pues el versículo siguiente a este pasaje nos dice: con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon, como lo dice Mateo capítulo 22, versículo 22. Pero más allá de estos dos aspectos formales, estratégicos, o si se quiere, muy humanos, Jesús se sirve de esta circunstancia para hacerles pensar a ellos y también a nosotros en algo que es verdaderamente muy importante. A pesar de la sorna, de la lisonja y el asqueroso doblez con el que se le acercan a tenderle la trampa a los fariseos y los partidarios del rey Herodes, Jesús descubre sus intenciones cuando le dicen: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se enfada, los regaña y los desenmascara diciéndoles: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Luego, la respuesta proporcionada por él, después de pedirles y mostrarles la moneda,
ha venido a constituirse en una suerte de refrán, proverbio o adagio de uso popular. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase que habitualmente se utiliza como un llamado al discernimiento para poder reconocer, haciendo justicia, qué es lo que le corresponde a cada quien. Habitualmente se extraen de este pasaje las enseñanzas pastorales para recordarnos que todo poder constituido en la tierra cuenta al menos con la venia de Dios y que es nuestro deber cumplir con todas las responsabilidades ciudadanas que nos incumben. Pero nosotros no vamos a seguir esa línea de reflexión ahora, pues necesitamos meditar acerca de algo que es más importante hoy, en nuestra vida de apostolado. Necesitamos meditar acerca de lo que es del César y lo que es de Dios, y más concretamente, de lo que le corresponde a Dios y la medida en la que se lo estamos dando. Como decíamos casi al comienzo de estas referencias, la liturgia dominical ha estado invitándonos a pensar a lo largo de las últimas semanas acerca de la misión que Dios nos encomienda y el grado en el cual estamos asumiendo esa responsabilidad. En efecto, la parábola de los dos hijos, el que dice que va y luego falla, y el otro que hace completamente al revés, con la de los viñadores asesinos, que para no cumplir con sus compromisos y obligaciones, terminan matando al hijo del dueño de la viña, y con la del banquete de bodas, al que fallan los invitados por atender sus asuntos personales e intereses, y luego alguien asiste sin vestirse adecuadamente. Con todo ello, el Señor nos fue preparando para decirnos ahora, tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, tengo que preguntarme a fuerza, ¿qué es aquello que le corresponde a Dios? Y todavía no se lo estoy dando. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades y talentos, una mayor parte de mi dinero, mi orgullo y mi amor propio. De seguro que hay mucho más que puedo dar para ponerlo al servicio de Dios y de la edificación de su reino. Pero, dado que nadie me hace sentir la obligación que tengo de hacerlo, está desperdiciándose o está siendo derivado a otras actividades, a otros destinos o a otros fines. Urge pues que nos pongamos a pensar individualmente y como pequeña comunidad, ¿qué tanto le damos a Dios ahora? Si es suficiente o no. ¿Y qué más podemos o debemos darle? No solo teniendo en cuenta lo mucho que Él nos da, que es todo, sino también pensando en las necesidades que tiene nuestra iglesia, nuestro apostolado, de que nos entreguemos más al servicio, al trabajo, a nuestra propia santificación. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y si encima esos obreros vamos retaseando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra colaboración y nuestra entrega, pues es seguro que la cosecha será muy pobre, que la construcción del reino se demorará más y más, que el mal seguirá triunfante y en franco proceso de extinción, que la violencia no parará
que los abortos y eutanasias se legalizarán, que la corrupción nos asfixiará. En suma, que las tinieblas ahogarán toda esperanza y nos asfixiarán. Sabemos que al final el triunfo será del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Pero eso será como dijimos al final. Las preguntas entonces son, ¿por qué vamos a privarnos nosotros de ver ese triunfo? ¿Por qué tenemos que soportar condiciones cada vez más difíciles de existencia? ¿Por flojera? ¿Por comodidad? ¿Por qué nadie nos exige más? ¿Por no darle ya a Dios lo que le corresponde a Dios? Ahora, hermanos y hermanas, vamos a entrar en la meditación de las preguntas para orientar la reflexión de este santo evangelio. ¿Cumplo con mis obligaciones como ciudadano y como católico a cabalidad? ¿Estoy consciente de que mis obligaciones como católico siempre me harán ser un mejor ciudadano? ¿Qué hago en mi familia y en mi comunidad para dar testimonio de mi rectitud católica? ¿Qué más puedo darle a Dios? ¿Que se lo estoy dando al César? ¿O se está desperdiciando sin que se lo dé a nadie? A continuación, concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta semana, en el canon de la Iglesia Católica, en el canon número 2234, nos dice: el cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Y en el canon 2235 nos dice: los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el siervo de todos los demás. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. También les invitamos, hermanos y hermanas, para que continúen leyendo en el Catecismo de la Iglesia Católica el canon 2243 y el canon 2244. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Cumplir los deberes ciudadanos. En el canon 2242 dice: el ciudadano tiene obligación, en conciencia, de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como lo leíamos en Mateo 22, versículo 21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
lo leemos en Hechos 5, versículo 29. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Ahora vamos a reflexionar con la Gran Cruzada. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice son: cada uno debe decir, me consagro y santifico por ellos, por todos los cristianos y por todos los hombres, para que ellos también sean verdaderamente santificados y redimidos. El devoto de nuestros corazones no puede ser un renunciante. Si alguna vez se aleja de las preocupaciones y de los deberes mundanos, lo hace para poder después dedicarse nuevamente con un amor más puro y fuerte al servicio de los hombres, aún en la vida pública, según sus posibilidades. En este mes estamos estudiando y practicando la virtud del mes, que es la templanza, y en el Canon 2290 nos recuerda lo siguiente: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: para mi reinado en el mundo, hace falta que mi justicia camine al lado de mi amor. Para ello, hay almas que siguen ansiosas la divina ruta de las renuncias. ¿Cómo desconocen los hombres el significado de esa renuncia? Sus ofensas se van acumulando para su perdición. Corren por el camino del placer y libertinaje como bestias desenfrenadas. Quiero liberar a los hombres de infinidad de males. Quiero que las juventudes se encaminen hacia mi corazón, que se instruyan en la verdad, para que la mentira de la bestia no penetre en sus corazones. Y ahora, hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestra casita de oración, vamos a meditar sobre los propósitos semanales con el Evangelio. Con el Evangelio, esta semana, cuidaré de que todos mis actos sean un buen testimonio. A través de él mostraré mi conducta recta y mi amor al servir a todos mis hermanos, ya sea en mi familia, en mi comunidad o en mi trabajo. Le daré al Señor algo más de entre todo lo que Él me da, poniéndolo completamente a su servicio a través del apostolado. Y con la virtud del mes, con la templanza, junto a mi familia, especialmente a los jóvenes, reflexionaré sobre el orden y la santidad y les haré notar cómo son las tentaciones del enemigo en las almas de este tiempo. Y finalizando nuestra casita de oración, les tenemos un gran anuncio, una nota especial.
Con muchísimo gozo y sano orgullo, y sobre todo dando gracias a Dios por su infinita misericordia, hemos tenido la oportunidad de ver este fin de semana la película El Gran Milagro, una producción mexicana en dibujos animados en tercera dimensión, basada en una adaptación dramatizada sobre el texto del testimonio de la Santa Misa, Gloria a Dios. Aunque los créditos no mencionan y los eventuales réditos no benefician a nuestro apostolado o a nuestra madre fundadora que lo escribió, pedimos a todos que se unan a nosotros en oraciones de acción de gracias por la masiva difusión que con esto se dará a las realidades sobrenaturales que ocurren en cada Eucaristía. Pidamos al Señor que a través de esta cinta sean muchas más las personas que se acerquen a Dios y a los sacramentos de su Santa Iglesia. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la película, los que aún no lo hicieron, no dejen de hacerlo, en lo posible con toda la familia.